Bueno, ahora ya sí, ¿vale? Estamos grabando la sesión. Y bueno, como iba diciendo, siendo ya las 6 menos cuarto, vamos a dar paso al taller, a uno de los talleres simultáneos que cierra las jornadas de hoy y en lo que lo vamos a dedicar al análisis de datos con software cualitativo, en concreto con el software Alasty y con el software en vivo. Y para ello contamos con la presencia de Fran de la Rosa Negrón, que es alumno de cuarto, compañero vuestro, y que pertenece al semillero de investigación José Bueno H. En dicho taller también ha colaborado, aunque no la podemos tener ahora presente, Laura Fernández Bueno, que es alumna egresada de nuestro centro, pertenece al semillero y también actualmente trabaja en el Hospital San Juan de Dios de la Jarafe. Y por último, también contamos con la presencia de Ana María Peraza Olano, que es enfermera en el Hospital San Juan de Dios de Tenerife, ¿no? Si no me equivoco, Ana María, si no tú ahora me corriges, y alumna egresada de nuestro centro y alumna del semillero de San Juan de Dios de, de Bormujos, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, pues les doy paso a sus presentaciones. Ellos ocuparán aproximadamente unos 40-45 minutos y después tendremos el resto de tiempo para las posibles dudas que puedan surgir. Daros cuenta de que realmente en 20 minutos pues no pueden contar lo que es un análisis de datos cualitativo con un software, ¿vale? Simplemente lo que van a hacer, Fran en su caso, es hacer una aproximación a lo que es un análisis de datos cualitativo, un recordatorio de lo que es el análisis de datos cualitativo. A los que estéis haciendo estudio de caso o hayáis hecho estudio de casos para el TFG, pues os va a sonar bastante. Y después de esa breve introducción, lo que hará es presentaros uno de los software, ¿vale? Al igual que Ana María, os va a presentar uno de los software para que lo conozcáis, para que tengáis herramientas y los diferenciéis y para que si a alguien en algún momento pues le llega a hacer falta estos software, pues que no le suene a nada raro, ¿vale? Pues nada, sin más preámbulos, le doy paso a Fran cuando quiera. Bueno, hola a todos. ¿Qué tal? Con vuestro permiso voy a compartir la pantalla, ¿vale? Para ver el PowerPoint. Bien. Pues empezamos, ¿vale? Se ve bien, ¿no? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Ahí. Bueno, pues lo que dijimos antes, este trabajo pues lo he hecho yo entre también Laura Fernández Bueno, que ahora mismo no se encuentra aquí. Y bien, pues ya sabéis, grosso modo, lo que es el análisis cualitativo, ¿no? Existen diferentes caminos para indagar en una misma realidad social. Esas dos herramientas fundamentales son el método cuantitativo y el método cualitativo. Bien, hemos querido poner aquí estas imágenes, ¿no? Como una aproximación visual a lo que sería el mundo de la investigación cualitativa, que es una investigación que lleva inherente en sí misma el contacto humano y la interacción interpersonal, ¿no? Bien, grosso modo, el método cualitativo se puede definir como la investigación que no utiliza medios estadísticos, ni numéricos, ni ninguna otra forma de cuantificación. Es creativo y dinámico, no son tasas, no son operaciones matemáticas, hace falta de creatividad y dinamismo. Y por otra parte, requiere investigación en el campo, presencia del investigador. El investigador debe de estar presente, no se puede delegar, porque hay muchas cosas que ver y observar, como diremos más adelante. Hace falta formación y investigación y hace falta apertura de mente. Bueno, aquí tenemos una serie de características del enfoque cualitativo. En primer lugar, es inductivo, es decir, para recordarlo, inductivo partimos de una serie de observaciones particulares que permiten la producción de leyes, es decir, partimos de lo particular a lo general. Una regla memotécnica in dentro, partimos desde dentro, de lo particular a lo general. Y el método deductivo pues sería lo diametralmente opuesto, ¿no? Y en este caso es inductivo, puesto que de una muestra pequeña desarrollamos conceptos y teorías. Por otra parte, es holística. La persona es un todo. No podemos entender a una persona como un órgano o como una depresión. Es un todo y tenemos que investigar todo eso. Por otra parte, es naturalista y respetuosa. No es intrusiva. Y es también descriptiva. Describimos los sentimientos, las emociones, las motivaciones, los comportamientos. En investigación cualitativa no buscamos la verdad absoluta ni lo moral, ni pretendemos que la persona entrevistada diga lo que nosotros
pretendamos que diga, ni escuchar. Simplemente queremos ver su punto de vista, su percepción, y para ello debemos meternos y comprender el marco de las personas a las cuales entrevistamos. Grosso modo, ¿qué solemos estudiar en la metodología cualitativa? Buscamos las experiencias, la vida, los comportamientos, los fenómenos culturales, las motivaciones, los movimientos sociales. Bien, bueno, como bien sabéis, ya hay varios tipos de estudio cualitativo, no me pararé mucho porque muchos ya los conocéis, ¿no? Es la fenomenología, el método etnográfico, el estudio de casos, la investigación histórica, y hay otras además como la investigación participante, la teoría fundamentada o el método narrativo, ¿no? Abajo tenéis una breve descripción de lo que es cada una. La fenomenología, bueno, pues básicamente es explicar la realidad, la naturaleza, desde la comprensión de la experiencia vivida por las personas en su complejidad. No solo es un modo de estudio, sino una corriente filosófica en la cual este señor, Edmund Husserl, es su máximo exponente. Surge como una respuesta al radicalismo de lo objetivable, de lo medible. Por otra parte, bueno, el método etnográfico es la rama de la antropología que estudia descriptivamente las culturas desde dentro, ¿no? El estudio del caso abordan de forma intensiva una única unidad muestral, ¿no? Esta puede referirse a una persona, una familia, un grupo, pero es una única unidad muestral y se estudia intensivamente, a fondo. Se puede estudiar el caso para estudiar en sí mismo el caso, valga la redundancia, o para generar teorías, ¿no? Y es un método que ha sido usado ampliamente por múltiples disciplinas, como es el campo de la sociología o el campo de la filosofía o de la economía. La investigación histórica, pues, meramente la evaluación crítica de eventos pasados, ¿no? Y un ejemplo, pues, la comparación entre la obra de Ernesto Rusca y la de Florence Nightingale de parte de la doctora Juana María Hernández Conesa, que hace un par de años tuvimos el placer de tener en una jornada de creatividad y cuidado como la estamos teniendo hoy. Muy interesante. Y bueno, pues es nuestro deber debernos a la investigación, puesto que la investigación no solo es un medio para ampliar el conocimiento y la práctica clínica, sino que es un medio en favor de los profesionales y en favor, por ende, de las personas y de los pacientes. Por eso es importante avanzar en la práctica de la enfermería y para ello tenemos el placer de basarnos en todo hecho conocimiento ya preexistente para aplicarnos a nuestro medio del saber, del conocimiento. Bien, bueno, vamos ya al lío de la investigación cualitativa en la ciencia enfermera. Estas son las principales fases. Los autores difieren un poco, pero vamos, grosso modo, estas son las fases de la investigación cualitativa. La fase conceptual, planeación y diseño, empírica, analítica y la de difusión. Eso es lo que dijimos antes. Bueno, la fase conceptual, vamos a explicarlo un poco ameno y paso por paso para que sea más didáctico. Lo primero, nos surge una duda. Nos surge una duda y, bueno, cuando nos surge una duda, ¿qué hacemos? Preguntamos. ¿Y a quién preguntamos? En este caso, tenemos que preguntar a la bibliografía científica, a la base de datos, a las tesis doctorales, el TSEO, a la revista científica. Para ello tenemos a nuestra disposición pues, todos estos bases de datos y gestores bibliográficos. Bien, una vez que hemos hecho esto, tenemos que presentar el contexto del problema, ver si hemos encontrado lagunas de conocimiento y analizar la calidad que tiene la bibliografía científica encontrada, ¿no? La bibliografía, como bien sabéis, tiene grado de recomendación que va de la A a la D, dependiendo del nivel de evidencia. Acto seguido debemos justificar nuestro estudio, porque nuestro estudio sería importante. ¿Qué nos lleva a investigar sobre ese propósito? ¿Y cuál es nuestro convencimiento? Y a partir de aquí, pues, definir los conceptos, acotar los términos y calibrar la mira, ¿no? Como ponéis. Muy importante, elegir un marco teórico, que es lo que debe estructurar nuestro trabajo y nuestra investigación. Será nuestra guía en este momento e incluso en las conclusiones, para comparar y poder comparar las teorías, generar conocimiento. Es muy importante elegir un marco teórico. Tenemos a nuestra disposición varios marcos teóricos, como ya conocéis, y aquí tenéis, ¿no? Y bueno, una vez que ya tenemos todo esto, procedemos a hacer nuestra hipótesis. Bien, la fase de planeación y diseño, planeamos la investigación. Debemos elegir un diseño de la investigación, de los cuales ya hemos citado previamente. Y el acto seguido es elegir la muestra, la población a estudiar. Debemos de elegir mediante algún medio a quién vamos a entrevistar, con quién vamos a hacer el grupo focal, y el muestreo será no probabilístico. Tendremos varias opciones.
Uno sería el muestreo en bola de nieve, muestreo intencional, por conveniencia, muestreo teórico. Hay varios tipos de muestreo que vienen bien para la investigación cualitativa. Seguimos con la fase de planeación y diseño. Ahora tenemos que planificar la obtención de datos. Bueno, esto depende del fin de nuestra investigación, de nuestros medios económicos. No es lo mismo hacer una entrevista por teléfono a 10.000 personas que hacer un grupo de 3 personas entrevistadas. Depende de los recursos humanos, de los recursos financieros, depende de la metodología que hayamos elegido y del tipo de información necesaria. Y antes de pasar al estudio es conveniente, es recomendable hacer un estudio piloto. Bien, vamos ya por la fase empírica, que sería la recolección de los datos. Estamos ya en el área de recolección de datos, es decir, sobre el campo. Muy importante, la confidencialidad debe estar completamente asegurada. El estudio siempre tiene carácter voluntario y debe de primar la regla de primero no hacer daño. Si vemos que la persona lo está pasando mal, se interrumpe la recolección de datos. Lo primero es el bienestar de la persona y la investigación no es más que un servicio a la comunidad. Por lo tanto, se debe de respetar la regla de primero no hacer daño. Muy importante, tener un consentimiento informado y si grabamos la entrevista es también conveniente informar al entrevistado de que será grabado. Muy bien, cuestiones importantes, la fase empírica, crear un clima afable, debemos ser aceptados y tenemos que tener en cuenta que todo es un dato, no solo las palabras, no solo la entrevista, no solo la transcripción, sino todo. Hay que analizar tanto el contenido como el discurso, los silencios, etc. También nos podemos valer del uso de cuestionarios, de entrevistas o de escalas para recoger los datos de la forma más efectiva posible. Y bueno, pasamos a la organización de los datos. Aquí nos podemos hacer valer del uso de herramientas informáticas, de codificación y de clasificación con el fin de facilitar su posterior análisis. Para ello tenemos, como hemos dicho antes, herramientas informáticas. Y las dos de las que vamos a hablar en este taller van a ser Envivo y Atlassian. Yo en este caso voy a hablar de Envivo ligeramente, no nos vamos a meter tampoco en mucha profundidad, pero para que tengáis una idea de cómo funciona. Bien, el Envivo, lo primero deciros, que es de pago. Hay una versión gratuita que, si mal no recuerdo, dura 4 semanas, pero bueno, básicamente es de pago y previo pago, pues nos saldrá esta interfaz en nuestra computadora, ¿no? Le damos y esa sería, pues, la página principal. Abrimos algo y nos sale esto. Bien, nosotros queremos meter un proyecto, le damos a proyecto vacío. A partir de aquí, bueno, pues simplemente título de nuestro proyecto y una descripción breve. Vale, aquí es donde está la chicha, ¿no? Este sería nuestro campo de trabajo, ¿no? El banco de trabajo. Vemos que cuando entras hay un pequeño tutorial a la derecha, que es el que dice nuevo en Envivo. Eso ahí pues te dice básicamente los primeros pasos, ¿no? Lo de insertar documentos. Y bueno, vemos a la izquierda, entre corchetes, una serie de recursos que es importante hablar de ellos. Están los elementos internos, los elementos externos y las memos, ¿no? Los elementos internos serían aquellos materiales que hemos utilizado para el proyecto, tanto transcripciones, bibliografía, grabaciones, bueno, vídeos, fotos, redes sociales, pero es todo aquello que podemos importar a nuestro trabajo, ¿vale? Lo que no podamos importar se debe de colocar en elementos externos, que es, pues, libros, sería enlaces web, etcétera. Sería lo que no podemos importar. Y las memos es una cosa bastante interesante, que es lo que contienen nuestras observaciones que hemos hecho a pie de campo, nuestros puntos de vista o interpretaciones. En el caso de una entrevista podemos introducir en este apartado los sentimientos que el entrevistador ha sentido y necesita recordarlos, ¿no? Para el estudio. Y después estas memos pueden volcarse en nuestro estudio o no, lo que nosotros decidamos. Las memos se pueden enlazar a los nodos. Ahora vamos a hablar de los nodos. Un nodo es el sistema de clasificación principal para, digamos que segmentar toda la información que tenemos. En las posteriores diapositivas veremos lo importante que es el hecho de fragmentar la información, porque después será lo que nos permita enlazar y a fin de cuentas analizar mucho mejor, pues, la información que tenemos, ¿no? A fin de cuentas, para eso es el sistema informático, para ayudarnos a analizarlo. Bien, una vez que tenemos hecho el sistema de clasificación a nuestro gusto, le damos a consulta, que está arriba donde pone crear, datos, analizar, consulta. Bien, pues en consulta podemos hacer, pues, una consulta, ¿verdad? La redundancia. Bien,
En consulta haremos una mezcla de la codificación y los atributos, como por ejemplo, podemos consultar el número de veces que se ha repetido una palabra, podemos buscar un texto concreto, podemos hacer consultas de codificación y, bueno, consultas de matriz de codificación que permiten comparar parejas de elementos y comparación de codificación que permiten comparar las codificaciones realizadas por dos usuarios o dos grupos de usuarios. Creo incluso en ordenadores diferentes, ¿sabes? Entonces es muy útil porque creo, si mal no recuerdo, que permite trabajar desde dos ordenadores diferentes. Bien, pues esto sería un análisis un poco superficial del en vivo y bueno, vamos a pasar al análisis de datos. Bueno, antes de pasar es conveniente describir el procedimiento que hemos seguido para analizarlos y previo al análisis de datos debemos de informar si hemos utilizado cintas de audio en la entrevista y los datos deben de estar transcritos literalmente, ¿no? Pues pasamos a la penúltima fase, la fase analítica. Ya disponemos de los datos suficientes, correctamente validados y clasificamos, y a partir de estos datos pues podremos sacar las conclusiones, ¿no? Y de nuevo pues nos podemos valer del en vivo y del Atlas Chips para analizar mejor esos datos ya fragmentados. Patricia. Y bueno, pasamos a la interpretación de resultados, ¿no? Una vez que ya tenemos hechas las observaciones, intentamos explicarlas con los resultados de nuestro estudio con la bibliografía previamente encontrada. Y en este punto nos tenemos que preguntar, ¿queda nuestra hipótesis confirmada? ¿Queda refutada? ¿Hay perspectiva de investigación? Total, que es importante en este punto volver a nuestro marco teórico para deducir de esa teoría nuestros resultados. Va a ser nuestro apoyo, va a ser nuestra base, va a ser nuestra base, básicamente. Y bueno, también podemos compararlo con otras investigaciones similares, del mismo campo de estudio, en años similares, para ver si nuestras conclusiones distan o se asemejan a otras investigaciones. Es una fase que, bueno, se sabe por descontado, pero hay que darle la importancia que se merece, y es que verdaderamente si no se distribuye el conocimiento científico no vale de nada. Entonces debemos ser responsables de difundir nuestras investigaciones basadas en la evidencia con una buena calidad, pero si hacemos un buen trabajo es importante difundir para que se conozca. Solo en la medida en la que se dé a conocer estos resultados se estará ayudando a incrementar el conocimiento científico. Y bueno, pues la fase de difusión tenemos pues congresos, revistas, publicaciones, que son la forma de ampliar el conocimiento. Y bueno, por mi parte, ya estaría. No sé si dejamos las dudas justo para ahora o le damos paso a la compañera para que hable de Atlas Chips. Pues yo creo que si queréis podemos incluso resolver las dudas ahora, porque entre que ha sido mucha información y que esta hora ya estamos cansados, no sé qué, como sigamos acumulando contenido, me parece a mí que se va a quedar un poco en el aire. Entonces, bueno, si tenéis dudas, tenéis algo que comentarles. ¿No? Bueno, como veis, ha hecho un repaso relativamente interesante, sobre todo sobre la parte del método científico que vimos en estadística, ¿no? Como las partes del método científico, en qué se basa la metodología cualitativa, qué es el razonamiento inductivo, el razonamiento deductivo, y ya por último unas pinceladas así muy light, muy somera de lo que es el en vivo, que si alguno o alguna lo ha utilizado o se ha lanzado a utilizarlo en algún momento para el TFG o para otro trabajo, sí que le habrá visto que es muy clarito, ¿no? El software, como todo software, hay que conocerlo y para conocerlo hay que usarlo, ¿no? Pero bueno, creo que es una presentación bastante interesante y por lo menos un acercamiento que, como veis, lo mejor que tiene el en vivo es que es muy intuitivo. Forma parte del entorno de Microsoft, del entorno Word, y realmente es súper intuitivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna cuestión que queráis comentar? ¿Nada? Venga, pues le doy la palabra entonces a Ana María Peraza. Ana María Peraza Olano, ve cargando tus diapositivas cuando quieras. Y mientras, bueno, pues voy recordando, por si alguien se despistó antes, pues ella es enfermera egresada de nuestro centro, es también alumna del semillero y actualmente trabajadora del Hospital de San Juan de Dios de Tenerife. Y cuando tú quieras, Ana María, ilústranos sobre la láctea.
Hola, buenas. Muy buenas. Pues soy Ana María, encantada, y voy a hablar de la Elastic. Para empezar, decir que la Elastic es otro tipo de software de análisis de datos cualitativos, igualmente de pago, igual que el en vivo, y digamos que es un poco menos intuitivo. Por eso vamos a tener que dar unos pasos previos para explicar cómo realmente se carga nuestro proyecto en ese software. Decir que la normalidad de los datos que se trabajan es, como dijo mi compañero, son normalmente o transcripciones, o en nuestro caso, un tipo de documentos como puede ser los portafolios. Entonces, muy bien, los primeros pasos van a ser básicamente para traducir nuestro idioma, es decir, el idioma que hayamos tenido con nuestros documentos, al idioma que entienda Elastic. Siempre tenemos que llegar a este momento en el que Elastic lo entienda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar esta carpeta testbank, que para buscarlo lo que podemos hacer es colocar en el buscador de Windows, este de aquí, directamente las palabras testbank. Se nos abre, la seleccionamos y dentro de esta carpeta tenemos que crear una nueva carpeta que le podemos dar el nombre que queramos. En nuestro caso, pues hemos decidido darle el nombre de prueba. Dentro de esta misma carpeta debemos de crear una carpeta con datos primarios y dentro de la misma debemos de crear dos subcarpetas que tengan datos en limpio y datos en sucio. Dentro de la carpeta de datos en sucio debemos de colocar los documentos tal cual los hemos recopilado. Como digo, lo normal es que sean transcripciones y por tanto vendrán en un documento Word, pero también pueden ser PDF o vídeos. El tema de las redes sociales, en este caso Elastic pues no trabaja con ellos, por lo menos la versión que trabajamos, que es el número 7. Ahora, los documentos tenemos que transferirlos de estos datos en sucio a los datos en limpio. Para ello, en el caso de los Word, los tenemos que transformar en formato RTF. Para ello lo que tenemos que hacer es entrar en cada documento y darle a guardar como, y en vez de colocar Word le ponemos tipo de documento y le damos a guardar en RTF. Entonces, muy bien, ¿qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que localizar la carpeta testbank, crear una carpeta en esta para crear una subcarpeta, en ella crear otras dos subcarpetas y después en esta guardar toda la información. Una vez hecho todos estos pasos, ya podemos abrir nuestro Elastic. Elastic tiene un formato diferente al que puede tener in vivo y no se parece en nada a lo que sería Microsoft, por eso es un poco menos intuitivo, pero bueno, en la parte de arriba tenemos todo lo que nos importa, que como veis pone proyecto, edición, documentos, citas, códigos, memos, redes, análisis. Vamos a empezar por la primera que pone proyecto, entonces tendríamos que darle doble clic, se nos abriría un desplegable y le tendríamos que dar a nuevo proyecto. Entonces se nos abre la ventana que veis aquí de manera principal. Y ahora nos colocaríamos en la carpeta de prueba y crearíamos una unidad hermenéutica. Es decir, siempre hay que crear una unidad hermenéutica, ya que digamos que es como un contenedor en el que se van a quedar todos los datos grabados. Todos los datos, sobre todo, que obtengamos de nuestro análisis de Elastic. Esto puede ser tanto las citas como los códigos como las redes. Entonces creamos, le ponemos nuestro nombre, muy importante que aparezca aquí unidad hermenéutica y le damos a guardar. Y ya lo último que nos quedaría por hacer, como veis, como quedaría así, como testbank, dentro de la prueba, hemos creado esta prueba, que es nuestra unidad hermenéutica. Y como digo, lo último que nos quedaría por hacer es transferir los datos que ya tenemos en nuestra carpeta de datos en limpio. Para eso seleccionamos este icono de carpeta abierta, le damos a agregar documentos y seleccionamos los documentos que queremos añadir. Es muy importante que los documentos que seleccionamos sean estos Word que hemos transformado al formato RTF. Y ya tendríamos los documentos, como veis aquí, para empezar a trabajar con ellos. Entonces, estos pasos que hemos dado son básicamente para que Elastic pueda comprender bien nuestros documentos en Word. Como dije al comienzo, los documentos que vais a ver y que son nuestro ejemplo son portafolios de alumnos anteriores que realizaron el Practicum 1. Ahora bien, vamos a hablar de con qué trabaja Elastic. Digamos que el idioma de Elastic consta principalmente de 4 puntos, que son las citas, las memos, las familias y los códigos. Las memos ya lo explicó anteriormente mi compañero y las citas y las familias sería lo que mi compañero hizo referencia como nodo. Lo que pasa es que normalmente las citas van subrogadas a las familias y los códigos sería lo que anteriormente mi compañero denominó como nodos. Lo que pasa es que normalmente los códigos pues van subrogados a estas familias. Entonces sería un nodo mayor y un subnodo. Vamos a empezar por lo más sencillo, que serían las citas.
y es que una cita se considera un fragmento de un texto. Muy bien, como veis aquí, encontramos señalado un fragmento de un texto. Esto ya es dentro de Atlas-T. Hemos cargado nuestro portafolio número 1 y seleccionamos un fragmento de un texto. Le damos al botón derecho y le damos a crear cita libre y ya hemos creado nuestra primera cita en Atlas-T. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente cuando hacemos un trabajo de investigación, crear citas no suele ser la realidad, sino que directamente pues la asociamos a códigos, porque es más útil, sobre todo nos evitamos dar un paso, ¿no? Ahora muy bien, tenemos los códigos. ¿Qué son los códigos? Los códigos vienen de la palabra codificar y por tanto significa crear estamentos, organizar. Los códigos suelen ser útiles pues, para organizar esta información que tenemos y sobre todo para después poder reflexionar sobre dicha información y llegar pues, al fin último de nuestro trabajo. En este caso, nuestros códigos o gran parte de ellos se encontraban vinculados a lo que serían los objetivos específicos de nuestro trabajo, sobre todo a las categorías que se generaban de estos. Muy bien, pues estos códigos se pueden categorizar en 3, que es el idioma que entienda las TIC. O bien un código libre, que se encuentra no asociado a ninguna cita, un código en vivo, es una expresión que se desea resaltar, o un código de la lista creados previamente. Entonces, tanto los códigos de la lista como en vivo se van a encontrar asociados a citas, y el código libre no. Lo más normal, o digamos que lo que se suele dar, es que nosotros partamos ya de unas ideas que queremos buscar en estos textos, ya que, como dijo mi compañero, tenemos un marco teórico, entonces partimos de unas ideas, y lo que esperamos es encontrarlas. Entonces, lo más normal es que tú, antes de comenzar a analizar, crees una lista con los diferentes códigos, con las diferentes categorías que quieres buscar. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces, conforme vamos analizando estos textos, nos damos cuenta de que aparecen cosas nuevas, cosas emergentes, y queremos también analizarlas. Entonces creamos una nueva categoría, una categoría que se va a denominar emergente, porque es así como se le expresa en el idioma cualitativo. Entonces, para esto nos servirían los códigos en vivo. Por último, nos quedarían los códigos libres, que el caso sería de que una vez empezamos a analizar, comenzamos a conjeturar con que quizás hay una posibilidad, una idea, de que ocurra algo, ¿no?, en el comportamiento que estemos viendo. Entonces creamos un código, pero todavía no hemos encontrado esa cita del alumnado o del tipo de persona que estemos analizando que se la podamos asociar con ese código. Entonces creamos un código que está libre, no asociado a nada. Ahora vamos a ver cómo se realiza esto en Atlas-T. Pues tenemos que seleccionar código, le damos a crear código libre en caso de que queramos crear este código libre, o bien bajamos a la parte de codificar y entonces nos dejaría ingresar un código in vivo o seleccionar un código de la lista. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este momento no nos deja porque no tenemos seleccionado nada en el texto y, como hemos visto anteriormente, estos códigos tienen que ir relacionados con citas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionamos en el texto y bien nos iríamos al código y al apartado de codificar, o le damos al botón derecho, que es lo que hemos hecho aquí, le damos aquí a codificar y nos pone código en vivo o seleccionar un código de la lista. Y así es como se codifica en Atlas-T. Otra herramienta importante de Atlas-T con respecto a los códigos es el administrador de códigos. Le damos doble clic y se nos abre la siguiente ventana. Aquí. Es bastante importante, sobre todo cuando llevas a cabo un proyecto que es muy amplio, porque puede que debido a los meses que te has dedicado a reflexionar y a trabajar, ya no tengas muy claro qué códigos tienes, o los quieras repasar, o quieras ver sus vínculos. Pues para esto nos sirve esta herramienta, ya que nos abre de manera muy sencilla los códigos que tenemos en el trabajo. En este caso, pues son los códigos que veis en pantalla. La siguiente columna, lo que veis que se denomina fundamentos, es el número de citas que tiene asociado a cada código, y la densidad es el número de vínculos que tiene hecho cada código. Por ejemplo, en el caso de trabajo en equipo, se encuentra vinculado a 2. Podríamos decir que el trabajo en equipo se encuentra vinculado por motivación, ya que algún alumno puede haber hecho la referencia de mi mayor motivación es el trabajo en equipo. Entonces, así de sencillo, es como un código se vincula a otro. Hay otra forma de vincularlos, pero es más compleja, y bueno, si tenéis alguna duda me la podéis preguntar al final. En cuanto a las familias, como dije al principio, las familias engloban estos códigos. Entonces sería como un nodo principal. En nuestro caso, las familias se encuentran vinculados a lo que serían nuestros objetivos generales de este proyecto y, por tanto, se encuentran unidas a diferentes categorías y engloban lo que serían los objetivos específicos, que serían en este caso nuestros códigos. Entonces, lo que hemos hecho en la pantalla anterior
es que le damos, seleccionamos códigos, nos vamos hasta la sección de familia y le damos a dar abrir administrador de familias. Se nos abre el administrador de familias y podemos seleccionar las diferentes familias. En este caso hemos clicado sobre la primera y nos aparece que se encuentra que aparecen vinculadas 2 familias. Las otras familias que encontramos al otro lado no se encuentran vinculadas a este código. Si quisiéramos añadir una nueva familia, clicaríamos y simplemente escribiríamos el nombre y le daríamos a O. En este caso pues le hemos dado el nombre de prueba semillero y se nos crea directamente. Como veis, tiene un código ya asociado a la familia y si quisiéramos asociar otro, lo seleccionamos y le damos a la flechita de aquí. Entonces se nos desplazaría de esta pantalla a la otra. Igualmente, si quisiéramos desvincularlo, lo seleccionaríamos de aquí y le damos a la flecha contraria. Por último, vamos a hablar de las memos de manera muy grosera. Las memos son igual que las que hemos visto en vivo. No tiene ninguna diferencia, sino la diferencia se encuentra en la forma en que se crea. En la parte superior tenemos memos y aquí también tenemos el término memo. Lo seleccionaríamos. Refresca, Ana, perdón, refresca lo que son las memos. Ya que vamos bien de tiempo. Vale. Pues las memos yo siempre digo que sería como, si en vez de analizar el documento en un formato Word, lo estuviéramos analizando a papel, siempre solemos hacer unas anotaciones al margen. Pues la memo es exactamente eso, el tipo de anotaciones que quiere hacer un investigador. La importancia de esto radica en el hecho de que no modificas el documento en sí, sino que se queda como una aportación que se hace al margen y sobre todo que si estás investigando entre 3 o 4 personas, que es lo normal cuando el proyecto es amplio, los diferentes investigadores pueden ver la manera en que estás reflexionando. Y es muy importante a la hora de ver por qué has codificado algo de una manera, por qué has creado este código, por qué lo has unido a dicha familia. Entonces, la principal importancia de las memos es que ayuda a saber cómo se está reflexionando. Otra de sus importancias radica en el hecho de que se puede vincular a diferentes citas, a códigos, y que si una memo pasa de ser solamente una idea o una anotación al margen a realmente poder ser un código, lo puedes cambiar y lo puedes convertir en un código, que es lo que vamos a ver a continuación. Queremos crear una nueva memo. Lo que hacemos es que seleccionamos aquí este simbolito y se nos abriría el siguiente desplegable. Sería colocar el título y escribiríamos la memo, o sea, lo que queramos anotar. ¿Qué es lo que ocurre? Como veis aquí pone tipo memo. Pues si quisiéramos transformarlo en un código, porque nos damos cuenta de que esta memo no vale solamente como anotación, sino que vale en sí como un código, pues lo cambiaríamos de tipo y ya tenemos un código. Igualmente todos los vínculos que hayamos hecho esta memo, pues se transformarían en diferentes citas que se encuentran vinculadas a nuestro código. Como veis, seleccionando la memo y dándole al botón derecho, la podemos vincular a diferentes citas, códigos o otras memos. Ahora vamos a hablar de las redes y los vínculos. Una vez hemos analizado y sobre todo una vez hemos creado nuestro gran árbol de familias, códigos y citas, podemos ya empezar a ver qué es lo que hemos construido, cómo son esos vínculos. Al fin y al cabo, estas redes, estos vínculos, lo que van a mostrar es el tipo de reflexión que nosotros hemos hecho sobre el documento. Entonces, para ver las redes, lo que hacemos es, le damos a este botón de aquí, que son como cajones y líneas, y se nos abre directamente el administrador de vista de redes. Estas redes que veis aquí son las que Atlas TIC ha generado por sí solo, y normalmente son vinculaciones bastante sencillas. Pueden ser, en este caso, que son familias y las citas que se encuentran asociadas, y los códigos que se encuentran asociados, o estas de aquí, que son códigos a los que se le encuentra asociado la cita. Nosotros vamos a ver esta familia, seleccionaríamos en ella, y ya se nos abre la siguiente pantalla. Como veis aquí, tenemos el nombre de la familia y con 2 flechas unidas a 2 códigos. Estas flechas son de color rojo, ya que indican subordinación, es decir, estos códigos se encuentran a un nivel más bajo que lo que es la familia. En cambio, los códigos entre sí se encuentran vinculados por una línea de igualdad, ya que uno no pesa más que otro. Estas líneas las podemos modificar de manera muy sencilla, como si fuera un pen, al igual que podríamos mover las cajas de un sitio para otro, dependiendo de la representación que quisiéramos hacer. Sobre todo, una forma fácil de los vínculos, como dije, es cuando vinculamos 2 códigos,
a la vez, pero al igual existe se puede modificar aquí, como veis, los vínculos, se seleccionaría y se podría modificar en el caso en el que nosotros creyéramos que no se encuentra vinculado de manera simétrica, sino que se encuentra vinculado de manera simétrica. Pero vamos a ver lo más sencillo, y es, por ejemplo, que queremos añadir las citas de estos códigos para ver realmente qué es lo que dice nuestro alumnado sobre esos códigos. Seleccionaríamos en uno de ellos, le damos a importar vecinos y aquí importaríamos las citas. Entonces podríamos ver todas las citas que se encuentran asociadas a este código. O bien también podríamos importar códigos, que en este caso lo que veríamos es los códigos que se encuentran vinculados también a este código. Y así iríamos construyendo el árbol. Sobre todo decir que el árbol que nosotros mostremos es el que queremos mostrar. O sea, va a depender siempre del tipo de reflexiones que estemos haciendo. Y decir que en este caso, igual que en el in vivo, estos elementos que vemos aquí, todos son nodos. En este caso, el nodo mayor, en la familia, y el subnodo, pues serían los códigos. Y se encuentran unidos por vínculos. Ahora vamos a pasar a hablar de 4 herramientas, que son las herramientas que nosotros queremos destacar de Atlas TIC. La primera herramienta es la herramienta de consulta, que para ello tenemos que pinchar en el simbolito de prismático y se nos abre la siguiente ventana. En este caso vamos a hacer una búsqueda muy sencilla, que es coger un código. Seleccionaríamos un código y directamente nos aparece en estas 2 ventanitas. Le damos a actualizar y ya nos aparecen aquí todas las citas asociadas a dichos códigos. Aquí tenemos los operadores booleanos, que nos ayudarían, por ejemplo, a hacer diferentes búsquedas. En el caso de que quisiéramos añadir 3 códigos, pues tendríamos que colocar código y código y código y le daríamos a actualizar. Y nos mostraría pues todas las citas que se encuentran vinculadas a esos 3 códigos. Esto puede ser de gran utilidad en el caso en el que nos repartáramos el trabajo. Por ejemplo, somos 3 investigadores y queremos analizar pues cada uno 3 códigos. Pues cogemos cada uno 3 códigos y le damos a guardar y los analizaremos cada uno en nuestra casa, por ejemplo. ¿Cómo se guardarían estas búsquedas? Pues le damos aquí a la impresora, se nos abre el siguiente desplegable, le tenemos que dar a contenido completo y ya se nos abre en dónde quieres guardarlo. Escogeríamos el sitio donde quisiéramos guardarlo, le daríamos el nombre que quisiéramos y es muy importante que lo guardemos como archivos de texto enriquecido, RTF. Entonces nos aparece el reporte de consulta que nos indica dónde ha quedado guardado y de dónde lo has traído, si hemos utilizado filtro y en qué documentos se han buscado y sobre todo qué es lo que hemos buscado, que en nuestro caso pues es el código. Y ya nos aparecerían las diferentes citas, además con la referencia del portafolio en el que se encuentran, el documento donde están, y bueno, y las analizaríamos. Otra herramienta, pues es la herramienta de análisis cuantitativo del contenido. ¿Vale? Es la parte cuantitativa que se puede emplear en cualitativa. En este caso, Atlas TIC es muy sencillo. Lo único que realiza es un conteo de palabras. Este conteo de palabras nos lo puede mostrar en formato Excel o en nubes de palabras. Para que sea en formato Excel, clicamos en Excel. Todo lo demás lo dejamos como se encuentra prediseñado. Y le damos a OK. Es decir, que la herramienta de análisis cuantitativo de consulta es este simbolito que veis aquí con una lupa. Lo clicarías y entonces cuando se te abre esta ventana, clicamos Excel y le damos a OK. Y entonces se nos abre ya directamente el Excel. Como veis aquí, nos aparecen todas las palabras que se encuentran recogidas en todos los portafolios y nos aparece en la columna B el número de veces que se encuentran escritas. Además nos dice por cada portafolio el número de veces que se escribió. Es decir, que la palabra más buscada es equipo y para que lo veáis vamos a mostrarlos en una nube de palabras. Lo clicamos. Le damos otra vez a OK y se nos abre la nube de palabras. No se alcanza a ver muy bien porque lo hemos dejado tal cual nos sale la búsqueda, pero equipo es mayor que las demás. Al ser mayor nos está indicando que se repiten más veces que el resto de palabras. Esto lo puedes modificar para que se vea mejor equipo y sobre todo que se resalte más sobre los otros. Pero hemos querido hacerlo de forma sencilla para que se viera cómo sale directamente cuando empleas esta herramienta de análisis cuantitativo. Ahora vamos a seguir con la tercera herramienta, que es buscar en todos los objetos. Para ello, nos vamos a la lupa que se encuentra al lado izquierdo de la que hemos utilizado anteriormente.
la seleccionamos y debemos clicar en comentarios y contenido. Y vamos a buscar, por ejemplo, la palabra equipo. En este caso buscamos equipo porque es la que más veces ha sido escrita por los diferentes alumnos. Y nos vamos a la pestaña de presentar resultados. Ya en la pestaña pues nos aparecen las diferentes citas en las que se encuentra reflejada la palabra equipo, pero también nos muestra los diferentes documentos en los que está reflejada esta palabra. Esto es de gran utilidad, por ejemplo, para analizar la palabra más repetida, porque con eso podemos saber en qué contexto es que nos expone el alumnado la palabra equipo, en este caso, con lo cual hay un gran equipo de trabajo. O sea, se refieren al equipo como un equipo de trabajo. Muy bien, y lo último que vamos a hablar es del copy blinding, que el copy blinding es decir que es una copia de seguridad de Atlas TIC. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos al punto inicial del que partimos, le damos a proyecto y le damos a guardar paquete de copia. Lo seleccionamos y ya tenemos nuestra copia de seguridad. Es decir, que es una herramienta muy útil y sobre todo importante porque cada vez que lo utilicemos, es decir, cada vez que utilicemos Atlas TIC podemos crear nuestra copia de seguridad. Es lo más recomendable, ya que si llegado a algún punto comenzamos a poner códigos y al final creemos que esas vinculaciones que hemos hecho no son las adecuadas y queremos volver hacia atrás, lo mejor es volver a una copia anterior en la que no se hayan hecho ese tipo de vínculos. Y nada más. Daros las gracias. Soy Ana María y si tenéis alguna duda también me la podéis enviar al correo. Muchísimas gracias, Ana María. Nada. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido este último maratón del día? Por ahí incluso te mandan algunos aplausos. Gracias. A ti y a Fran. Vamos. Bueno, pues turno de dudas. ¿Dudas? ¿Cuestiones que queréis plantearle? Cosas, porque sí que es verdad que, hombre, que es demasiada información en muy poco tiempo, ¿no? Y esto, como ya os dije al principio, bueno, pues esto es practicar. Poneros con el software e empezar a trastear. Yo no sé si era Atlas TIC, pero imagino que sí. Pero el en vivo sí que tiene un programa una versión de prueba, la podéis descargar y trastear con ella, ¿no? Sí, lo que pasa es que no sé decirte qué versiones. Yo creo que es incluso más antigua que la Atlas TIC 7. Vale. Bueno, pues ¿alguna cuestión? ¿Nada? Gracias. ¿Sí? Si alguien quiere hablar, que me hable por el chat. Pues estupendo, Ángela, me alegro que te haya gustado. Y ese video tutorial, bueno, pues lo vais a tener colgado, ¿vale? Cuando se cuelgue la jornada. Bueno, pues sin más, entonces, si no hay más dudas ni más cuestiones que queráis preguntarle, ni a Ana ni a Fran, pues damos por cerrada la mesa y nos volvemos a ver a las -4 para hacer la clausura, ¿vale? Recordáis que ya es la última vez que os pasaremos lista, a -4. Y nada, pero bueno, tenéis un pequeño aquí receso entre la mesa y la clausura para moveros y mover las piernas y levantaros un poquillo. Así que nada, sin más, pues daros las gracias y bueno, nos vemos en un ratito. ¿Vale? Hasta luego.